Gracias a un suscriptor que me envió en la cuenta de Instagram del canal que me recomendó elaborar un iceberg acerca del fútbol venezolano, idea que me pareció bastante interesante ya que así el público del canal, así como también aquellos que les pueda interesar el balompié nacional, se puedan pasar por aquí y aprender un poco más sobre el fútbol criollo. Esta dinámica consiste en dividir niveles que contendrán información que irá desde lo más conocido hasta lo más desconocido y oscuro. Así que sin más preámbulos empezamos con el iceberg del fútbol venezolano. Nivel 1. Como muchos saben, a nivel mundial el fútbol en Venezuela no es el deporte más popular como en el caso del béisbol y del baloncesto, sin embargo el país fue uno de los primeros en Sudamérica en donde se jugó el balompié. En 1876 en el Callao, estado Bolívar se disputó el primer partido de fútbol en el país, el mismo habría sido organizado por un maestro galés llamado A. W. Simpson que era un trabajador de las compañías extractoras del oro que había en la localidad guayanesa. La era profesional del fútbol criollo inició en 1957, siendo la UCB el primer campeón de la historia del profesionalismo venezolano. Durante esta época que se mantiene hasta nuestros días los equipos más exitosos de la primera división son el Caracas Fútbol Club con 12 títulos, luego le siguen el Deportivo Táchira con 9 estrellas, el Portuguesa y el Deportivo Italia, ahora llamado Deportivo Miranda, que conquistaron 5 títulos cada uno respectivamente. Salomón Rondón es el máximo goleador de la selección venezolana con 38 goles hasta el momento de realización de este video. Juan Arango y Giancarlo Maldonado lideraban el registro histórico con 22 goles hasta que el oriundo de Catia consiguió colocarse en solitario tras marcarse un doblete en la goleada de 3-0 en un partido amistoso ante la selección estadounidense el 9 de junio del 2019. La Copa América 2007 fue el evento futbolístico más importante que organizó el país, y la única vez que el máximo torneo de selecciones continental se organizó en el territorio nacional. La misma dejó para el recuerdo una de las mascotas más recordadas en la historia del torneo, así como también uno de los promedios de asistencia más altos de la Copa. Del mismo modo se rescató la segunda victoria de la Vinotinto en la Copa América después de 40 años, y la primera vez que nuestra selección superaba la primera fase del torneo. La Copa América del 2011 fue uno de los torneos más recordados por la hinchada Vinotinto, ya que fue la que mejor desempeño ha tenido la Vinotinto en la historia de la competición. La selección quedó segundo en el grupo de la muerte, avanzando a los cuartos de final donde eliminaron a la selección chilena, alcanzando por primera vez las semifinales del torneo. Lamentablemente tras empatar ante Paraguay en el tiempo reglamentario, perderían en la tanda de penales, cortando su progreso en la competición. Finalizarían su histórica participación en la Copa, perdiendo ante Perú en el partido por el tercer lugar. Si bien la selección nacional aún no ha ido a un mundial de mayores, pues en el 2009 la sub-20 pudo clasificar por primera vez a un mundial de la categoría, tras derrotar a Uruguay por 3-1 en el último partido del hexagonal final, asegurándose por primera vez el pase para disputar la contienda mundialista. Aquella camada en la Copa del Mundo llegó hasta los octavos de final, siendo eliminados por los Emiratos Árabes Unidos. Continuando en la temática de las selecciones sub-20, pues repasaremos la que es la mejor participación de cualquier selección juvenil nacional en la historia. La Vinotinto en el 2017 disputaría el mundial de la categoría que se efectuó en tierras surcoreanas. Tras quedar como primera de grupo con puntaje perfecto y dejar en el camino a las selecciones de Japón en los octavos de final, a los Estados Unidos en los cuartos, a Uruguay en las semis con el recordado gol de Samuel Sosa en el último minuto para luego, posteriormente asegurar su pase a la final por la vía de los penales. Lamentablemente perderían el partido final ante la selección inglesa por 1-0, terminando el combinado nacional como subcampeona del mundo sub-20. Nivel 2.
La selección venezolana con el paso de los años ha tenido una rivalidad con la selección colombiana, siendo el rival al que más se ha enfrentado en la historia hasta el momento. La rivalidad se originó sobre todo por temas culturales y lazos históricos entre ambos países, convirtiéndose así en un clásico sudamericano moderno. El año pasado la selección nacional sub-23 disputaría por primera vez el prestigioso Maurice Reveló, anteriormente conocido como Esperanzas de Toulon. Tras quedar como líder de su grupo, avanzarían a las semifinales donde eliminarían en la tanda de penales en el Clásico de la Frontera ante Colombia. Ya en la final perderían ante los locales franceses por 2-1, en un partido bastante polémico por el pésimo arbitraje que favoreció notablemente a los galos. La selección masculina y femenina de mayores de la Vinotinto hasta la fecha no se han clasificado a la Copa Mundial de la FIFA. Sin embargo, las categorías menores de ambos géneros sí han podido clasificarse a los mundiales de las categorías correspondientes. A continuación narraremos en orden cronológico todos los mundiales de la FIFA que han jugado las categorías juveniles de la selección nacional. En el Mundial de Egipto del 2009 la sub-20 masculina fue la primera selección venezolana de fútbol en clasificarse a una Copa Mundial de la FIFA. Un año después la sub-17 femenina jugó el Mundial que se efectuó en Trinidad y Tobago. En el 2013 la sub-17 masculina de Rafael Dudamel fue la tercera selección venezolana en estar en un Mundial, clasificándose al torneo que se disputó en Emiratos Árabes Unidos. En el año siguiente la sub-17 femenina liderada por Deina Castellanos jugó el Mundial de la categoría que se organizó en Costa Rica. En el 2016 las categorías juveniles femeninas más importantes clasificarían a sus respectivos mundiales, la sub-17 estaría en Jordania y la sub-20 en el Mundial que se efectuó en Papúa Nueva Guinea. En el año siguiente la sub-20 de Soteldo, Vangel, Peñaranda y compañía hicieron presencia en el Mundial de la categoría que se disputó en Corea del Sur. 4 años después la selección masculina absoluta de futsal debutaría en los mundiales de la disciplina en territorio lituano, y por último la sub-17 masculina comandada por David Martínez, Juan Arango Jr., Alejandro Reynoso y compañía se aseguraron el pase en este año al mundial de la categoría que se efectuará en Indonesia en el mes de noviembre. Los torneos cortos en Venezuela empezaron en el Apertura de 1996, siendo el desaparecido Atlético Zulia como el primer campeón de aquel torneo. Dicho formato consistía en 2 torneos por año, en el cual ambos campeones se enfrentaban en una final a ida y vuelta para ser el campeón absoluto de la temporada. Esta época finalizó en el Clausura 2019, siendo el Caracas el último campeón de esta era. Los máximos ganadores de este formato fueron el mencionado Caracas con 12 títulos, el Táchira con 8 conquistas y luego un empate entre el extinto Unión Atlético Maracaibo y el todavía vigente Zamora con 5 cetros obtenidos. La Copa Venezuela fue un torneo anual que disputaban los equipos de primera y segunda división de la liga del país, siendo por muchos años el segundo torneo más importante del balompié nacional, ya que el ganador de la misma obtendría el pase directo para disputar la Copa Sudamericana. Lamentablemente fue un torneo que se descontinuó después del 2019, dicha edición la ganaría el Zamora. El club más ganador de esta competición fue el Caracas con 5 cetros conquistados. El Deportivo Italia fue uno de los equipos importantes del fútbol nacional, siendo uno de los más exitosos de la historia. Sin embargo, los Azzurri son conocidos por ser uno de los equipos con más cambios de denominación que ha existido en el país. El equipo capitalino se ha llamado de la siguiente forma: Deportivo Italia desde 1948 hasta 1996, Deportivo Chacao desde el 96 hasta el 98, Deportivo Chacao desde el 98 hasta el 2006, nuevamente Deportivo Italia desde el 2006 hasta el 2010, Deportivo Petare desde el 2010 hasta el 2015, Petare Fútbol Club desde el 2015 hasta el 2018, nuevamente Deportivo Petare desde el 2018 hasta el 2023, y ahora desde este año se denomina como Deportivo Miranda. Veremos si con el tiempo vuelve a cambiar de nomenclatura. En
En la Copa Libertadores del 2007 los Rojos del Ávila derrotaron 1-0 en el Monumental al River Plate argentino, convirtiéndose así en el primer y único equipo en ganar en suelo argentino, y el único hasta el momento en derrotar al equipo millonario. A este hito se le conocería como el Monumentalazo. Nivel 3. El color de la selección nacional se originó en los Juegos Bolivarianos de Bogotá del año 1938, ya que el Comité Olímpico Internacional le asignó a la delegación venezolana que participaba en el evento el color borgoña, granate o color vino tinto, como forma de diferenciarse de las delegaciones ecuatoriana y colombiana respectivamente, ya que ambos poseen los mismos colores en su bandera nacional. El primer equipo de fútbol que se fundó en Venezuela fue el San Bernardino Fútbol Club Combinado, que se fundó en la ciudad de Caracas en 1902 por un grupo de ingleses que llegó al país a finales del siglo XIX. El único venezolano que ha sido el mejor jugador de un torneo sudamericano fue Alejandro "El Lobo" Guerra, que fue escogido como el MVP de la Copa Libertadores del 2016, siendo fundamental en la obtención de la segunda Libertadores de la historia del Atlético Nacional. Efrén Suárez es el único venezolano hasta el momento en ganar la Champions League. El oriundo de Ciudad Bolívar se coronaría campeón con el Barcelona en el 2011. Tras tener minutos en un encuentro de la fase de grupos ante el Dinamo Kiev, pues el venezolano se terminaría adjudicando la medalla de monarca de Europa. El derbi andino entre Estudiantes de Mérida y Deportivo Táchira es el partido más jugado en la historia del fútbol con 169 partidos, luego le siguen el clásico añejo entre Portuguesa y Estudiantes de Mérida, que se jugó en 133 ocasiones, y luego el clásico nacional entre Deportivo Táchira y Caracas, que se disputó en 119 ocasiones. El primer partido oficial de la Vinotinto fue contra la selección panameña en 1938, dicho cotejo perteneció a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de la ciudad de Panamá. El encuentro acabó en derrota de los nuestros por marcador de 3-1. A pesar de que nuestro país no es potencia en el fútbol sudamericano, han habido 5 futbolistas venezolanos que han jugado 6 finales de los torneos de la Conmebol. Rafael Dudamel jugaría 2 finales internacionales, la primera en la Libertadores del 99 con el Deportivo Cali, y la segunda en la Copa Merconorte del 2001 con Millonarios de Bogotá. Luis Manuel Seijas sería el siguiente, jugando la final de la Copa Sudamericana del 2015 con el Independiente Santa Fe de Colombia. Un año después, el Lobo Guerra jugaría la final de la Libertadores con el Atlético Nacional de Medellín. Posteriormente Fernando Amorebieta jugaría la final de la Sudamericana con Independiente de Avellaneda, y el último de este grupo de venezolanos jugando finales sudamericanas sería Jefferson Soteldo, que jugó la final de la Libertadores del 2020 con Santos de Brasil. Juan García es una de las leyendas de nuestro fútbol, reconocido por ser uno de los mejores delanteros de la historia del balompié venezolano. El Lagarto registró 320 goles como profesional en la primera división, siendo el máximo goleador de la historia de la liga venezolana hasta el momento. Nivel 4. Hasta el momento de elaboración del video solo 3 futbolistas criollos han sido campeones de los torneos de la Conmebol. El primero fue Rafael Dudamel en la Copa Merconorte del 2001 con Millonarios, posteriormente Luis Seijas haría lo propio en la Copa Sudamericana con el Independiente Santa Fe, un año después el Lobo Guerra sería campeón de la Libertadores con Atlético Nacional, y el último hasta la fecha fue Fernando Amorebieta en la Sudamericana del 2017 con Independiente de Avellaneda. La Copa América del 93, celebrada en suelo ecuatoriano, tuvo una particularidad llamativa con respecto al goleador del torneo, pues el mismo no provino del equipo campeón, que fue la selección albiceleste, ni tampoco uno de la selección mexicana, que disputó la final junto a los rioplatenses, sino que el goleador de la competición fue un jugador venezolano, José Luis Dolgueta.
El carabobeño anotó 4 goles para ser el máximo anotador de la Copa, siendo el único jugador venezolano hasta el momento en conquistar la bota de oro de la contienda sudamericana. Antes de la Copa América del 2007, Venezuela fue sede de una final del torneo. El Estadio Olímpico de la UCD en Caracas recibió el partido de desempate de la final de la Copa América del 75, ya que en el formato de aquella edición del torneo, pues los partidos de todas las fases se jugaban a ida y vuelta. En la mencionada final tanto colombianos y peruanos habían ganado sus respectivos partidos en casa, por lo cual el desempate se jugaría en sede neutral y fue escogida la capital venezolana como escenario del cotejo. El partido lo ganaría Perú por 1-0, consagrándose campeona de América por segunda vez en su historia. Los equipos venezolanos no han sido conjuntos protagonistas en la mayoría de ediciones de la Copa Libertadores, sin embargo sí han habido ocasiones donde nuestros equipos han rozado la final de la máxima competición continental. Clubes como el Portuguesa en el 77, Atlético San Cristóbal en el 83 y la Universidad de los Andes en el 84 son los que más cerca han estado de disputar la final, llegando a la instancia de las semifinales. En la Copa Libertadores de América durante su historia solo hubieron 2 jugadores venezolanos que fueron máximos anotadores del torneo. El primero fue Stalin Rivas en el 94, jugando con Minerva, que fue líder goleador con 7 tantos, y el segundo fue el merideño Rupert Morán en el 99, jugando con Estudiantes de Mérida, que terminaría como el máximo anotador del torneo con 6 goles. La pequeña Copa del Mundo fue un torneo intercontinental creado en Venezuela en 1952 y consistía en traer a los mejores equipos del mundo de las zonas europeas y sudamericanas. La competición dotó de una gran relevancia durante sus primeros años hasta que después del secuestro del astro argentino, Alfredo Di Stéfano, pues se tuvo que interrumpir el torneo hasta 1963, que se relanzaría la Copa, pero esta vez llamada como Copa Ciudad de Caracas, durando bajo esta denominación hasta 1975. El máximo ganador del torneo fue el Real Madrid con 2 títulos conquistados. El Deportivo Italia en la Libertadores del 71 consiguió un hito histórico, los Azzurri pudieron ganarle a Fluminense en el Maracaná por 1-0, llamándose este suceso como el pequeño maracanazo. A pesar de lo sorprendente del resultado, no se volvería a repetir hasta el momento otra victoria de un equipo venezolano en tierras brasileñas. El caso del equipo tachirense es bastante particular, ya que tras consagrarse campeones del Clausura 2001-2002, los naranjas jugarían la final absoluta ante Estudiantes de Mérida, en la cual ganaron en la tanda de penales. Meses después del mayor éxito de su historia, el equipo decidió retirarse tras problemas financieros, hasta proceder a la desaparición completa como institución deportiva. Los andinos son hasta ahora el único equipo campeón de la primera división en desaparecer en la temporada siguiente. Nivel 5. La UCB es el equipo en vigencia más antiguo del país. Los universitarios son unos de los fundadores de la primera división del fútbol nacional, ya que estuvieron en la primera temporada del profesionalismo, siendo el primer campeón de la misma. El conjunto de la Central cuenta actualmente con 72 años de vida. El extinto Valencia Fútbol Club cuenta con un récord infame, pero a la vez vigente en la Copa Libertadores. El equipo carabobeño es el que recibió la derrota más abultada en la historia de la máxima competición sudamericana, precisamente fue un 11-2 contra Peñarol en Montevideo en la edición del año 1970. El Caracas Fútbol Club ha sido el último conjunto venezolano en disputar las semifinales de un torneo Conmebol, precisamente la Copa Merconorte del 99, donde serían eliminados en la tanda de penales por el futuro campeón de la edición, el Independiente Santa Fe de Colombia. El
El Barcelona tuvo un curioso vínculo con el fútbol venezolano años atrás, y ustedes se preguntarán, ¿qué vínculo tuvo el club catalán con nuestro fútbol? Pues la respuesta está en la Copa Venezuela. El club culé donó el trofeo de la Copa Venezuela a un federativo del país en 1930, precisamente al promotor del evento llamado Nicolás de las Casas, quien estaría en España durante ese año. La Vinotinto nunca ha clasificado al torneo masculino de los Juegos Olímpicos, sin embargo, en la edición de 1980 pudo disputar el torneo sin clasificarse de manera deportiva. Resulta que la selección nacional había quedado cuarta en el preolímpico disputado en Colombia a principios de 1980. Los clasificados eran la campeona del torneo Argentina y la selección colombiana, que había quedado segunda en la clasificatoria. Pero los argentinos renunciaron a su participación en la contienda olímpica por unirse al boicot político iniciado por los Estados Unidos, por lo cual los venezolanos aprovecharon el cupo disponible para poder jugar la competición en reemplazo de los rioplatenses. La Vinotinto no ha sido un combinado sumamente ganador en la historia del fútbol o disciplinas ramificadas al deporte rey, sin embargo a lo largo de la historia se destacan éxitos como por ejemplo el título de la Copa Mundial del Futsal del 97, torneo organizado por la Asociación Mundial del Futsal, aunado a ello está el bicampeonato sudamericano femenino sub-17 en el 2013 y 2016, así como también el bicampeonato masculino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 82 en La Habana, y del 98 en Maracaibo respectivamente. Asimismo destacan las preseas doradas del fútbol femenino en los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 2010, y la más reciente, en los Juegos Odesur del 2022. El desaparecido Deportivo Galicia es hasta el momento el único equipo venezolano en haber ganado un torneo internacional. El conjunto gallego ganó fue la edición de 1971 de la extinta Copa Simón Bolívar, un torneo que se disputó en la década de los 70 en la cual reunía a los campeones de las ligas de los países bolivarianos como Bolivia, Colombia, Perú, Ecuador y Venezuela. Si bien, esto tiene un gran asterisco, ya que no es un torneo oficial, igualmente sigue siendo un logro bastante resaltante ya que desde ese entonces ningún equipo venezolano ha ganado un torneo fuera de sus fronteras. En el Mundial de Alemania 2006, debutaría por primera vez la selección de Trinidad y Tobago. Ahora bien, ¿por qué está en este iceberg la selección trinitense? Pues por un dato histórico bastante llamativo. Resulta que el país caribeño antes de ser independiente en un cierto tiempo perteneció al territorio venezolano. Cuando Venezuela era parte de la corona española, pues la isla de Trinidad fue incorporada como provincia al territorio colonial, desde 1777 hasta 1802, que fue cuando los españoles entregaron la isla a la corona británica y de allí, años después, los trinitenses se declararon como nación independiente. Por como ven, hasta el momento la selección de lo que fue un territorio venezolano pudo ir primero a un mundial antes que la selección del territorio de lo que hoy conocemos como Venezuela. Nivel 6. Para la Copa América del 2007 se tenía pensado que la final del torneo se iba a disputar en Caracas, sin embargo, finalmente se terminó jugando en Maracaibo. ¿Por qué se cambió de sede? Pues la razón fue Giancarlo Di Martino, el que era alcalde de la ciudad de Maracaibo en ese entonces, reconoció en una entrevista que sobornó a los ejecutivos de la Conmebol para que la final del torneo sudamericano se jugara en Maracaibo en vez de Caracas. En el 2016 el club argentino Huracán jugó contra Caracas en la capital venezolana en la vuelta de la fase previa de la Libertadores del mismo año. El Globo terminó eliminando a los Rojos del Ávila, avanzando a la fase de grupos del torneo continental. En el trayecto rumbo al aeropuerto de Maiquetía, el bus en donde estaban los jugadores del escuadrón argentino se terminó volcando. Varios jugadores del conjunto bonairense se terminaron lesionando, pero afortunadamente no hubo daños mayores tras el accidente en suelo caraqueño. En el 2015 se hizo muy viral una acción antideportiva en televisión en el final del clásico de la carretera entre Carabobo y Aragua.
Aquiles Ocanto, quien jugaba para Carabobo en ese entonces, estaba siendo entrevistado al final del encuentro por la periodista María Alexandra Bastidas, cuando un aficionado del Aragua le propinó una patada al jugador del Granate en vivo y directo, momento que fue registrado por la cámara, generando el terror de la periodista, que se le cortó la voz por el shock del momento. Sin duda alguna uno de los momentos más vergonzosos y oscuros de nuestro fútbol. En el inicio del premundial rumbo a Rusia 2018, la Vinotinto había iniciado de la peor manera posible el curso, sumando un punto tras 5 fechas disputadas. El equipo dirigido aquel entonces por el Chita San Vicente había mostrado un nivel bastante bajo a lo acostumbrado a las anteriores eliminatorias, sobre todo exhibiendo errores defensivos mayúsculos, poco usuales en el equipo. Tras la derrota ante Chile en Barinas, el Chita en la rueda de prensa post partido exclamó como motivo de las derrotas el recordado "soy el señor de los regalitos", quizás como exponiendo a los jugadores por sus fallas y dando fuerza a los rumores de una posible cama al entrenador guayanés. Sin embargo, ya la ruptura con el vestuario quizás venía de antes. El Pájaro Vera, quien era asistente técnico del Chita en su pasantía por la selección, pues expresó en una entrevista en el 2020 que en el aspecto humano algunos jugadores eran distantes con el cuerpo técnico, así como también expresó que Salomón Rondón no colaboraba en algunos ejercicios tácticos por no querer correr. Ya después de la rueda de prensa de la derrota ante Chile, salieron las cartas de renuncia de Fernando Amorebieta y después de 15 jugadores confirmando la ruptura definitiva entre jugadores y cuerpo técnico. Ya después vino Dudamel, y se mejoró un poco la cara en la Copa América Centenario y en la recta final de las eliminatorias respectivamente. Nunca se supo si hubo cama o no al entrenador oriental, por lo cual solo se quedaron en rumores entre los aficionados y los periodistas. Lo que sí es cierto es que la imagen de los referentes de la Vinotinto y del exentrenador del Caracas quedaron muy deterioradas a partes iguales. Rafael Esquivel, expresidente de la Federación por 28 años ininterrumpidos, fue arrestado en el 2014 por el FBI en Suiza por ser uno de los varios federativos implicados en el FIFA Gate. Se le acusa al oriundo de la ciudad española de Tenerife de aceptar sobornos de millones de dólares por los derechos televisivos de las Copas América del 2007, 2015, 2016 y 2019. El ex dirigente terminó siendo extraditado en los Estados Unidos en febrero del 2016, para luego obtener libertad condicional tras pagar una fianza de 7 millones de dólares. Actualmente Esquivel está en arresto domiciliario en el territorio estadounidense. La Saeta Rubia fue secuestrado en Caracas en 1963, en donde el Real Madrid estaba en suelo venezolano para disputar la pequeña Copa del Mundo de aquel año. El secuestro se perpetró en el Hotel Potomac de la ciudad de Caracas por una organización guerrillera en contra del gobierno del entonces presidente de la nación, Rómulo Betancourt. El objetivo del grupo guerrillero era llamar la atención para darse a conocer en el país y generar cierta tensión por su existencia. Tras 72 horas los secuestradores liberaron a la estrella argentina en la avenida Libertador, cerca de la embajada venezolana en Caracas. Lo curioso de este hecho es que en la misma noche de su liberación, el astro argentino jugaría como titular en el partido correspondiente del Madrid en la pequeña Copa del Mundo ante el Sao Paulo brasileño. En el partido de vuelta de la Copa Venezuela del 2000, se enfrentaron Deportivo Táchira y Caracas en el Estadio Pueblo Nuevo de San Cristóbal. Los rojos del Ávila se coronarían campeones de la Copa, tras empatar a 2 goles contra los aurinegros, pero nada llamativo hasta aquí. Lo sorprendente es que tras el pitido final se generaron hechos violentos dentro de la cancha entre los jugadores del Caracas y algunos aficionados del Táchira, a tal punto de que algunos aficionados del aurinegro terminaran quemando el bus que transportaba el equipo avileño. Tras este suceso lamentable se inició la rivalidad nacional entre los capitalinos y los andinos, así como también fue recordado como el que es quizá el hecho más violento de la historia del fútbol. Luis Rojas fue un portero profesional en el fútbol venezolano que en el 2021 denunció unas deudas que le tenía el club que militaba en ese momento, el Libertador Fútbol Club. Posteriormente el atleta fue preso por una comisión del CICPC, en el estado Sucre.
Tras una serie de gestiones y presión en las redes sociales, pues el futbolista pudo salir en libertad, y presuntamente con su respectiva deuda pagada. Sin embargo, la noticia se viralizó a nivel internacional, exhibiendo la realidad existente de la pésima gerencia deportiva de nuestros clubes de fútbol.